Venezuela, a la altura de Táchira. ¿Qué es lo que está pasando? Hemos conocido la información de que se trató de una emboscada a unos efectivos de la Guardia Nacional. Sin embargo, hay otras matrices de opinión que califican este cierre de frontera como una medida inapropiada. ¿Cuál es el fondo de esta medida? Bueno, sin duda, Andrina, que esto se corresponde, ¿no?, con una decisión de Estado. De manera soberana el presidente Nicolás Maduro ha tomado una decisión acertada, ¿no?, y que tenemos que respaldar todos los venezolanos, porque hemos venido denunciando que desde hace algún tiempo en Colombia se instaló, se desarrolló toda una infraestructura, Andrina, para atacar la economía. Recuerda las empresas que se establecieron en Colombia, que dirige Luis Justi, por cierto, Pacific Rubial, que se encarga de comercializar todo el combustible que viene por vía del contrabando de extracción, que es nacionalizado y luego exportado como Made in Colombia. Pero además, discutíamos acá en otros espacios, que en el año 2000, una resolución, la famosa resolución número 8, que se creó en el gobierno de Andrés Pastrana, creó las casas de cambio paralelas. Hoy van por más de 1000 solamente en Cúcuta, y que estas casas de cambio actúan, ¿no?, para, digamos, bajar la cotización del peso versus el bolívar que establece el Banco Central, y es la que en el fondo ha generado, digamos, lo lucrativo que es el negocio del contrabando de extracción, porque sin duda son estas casas de cambio, el famoso dólar Cúcuta, la que establece inclusive ese dólar innombrable que ha venido empobreciendo al bolívar en todo este tiempo. Entonces, en razón de todo eso, y que además, Andrina, solo esto ocurre y se aplica en la frontera Colombia-Venezuela, pero Colombia-Ecuador, Colombia-Perú o Colombia-Panamá no pasa nada de esto, ¿no? ¿Por qué piensa usted que existe esta diferencia y que se ha diversificado este contrabando de extracción más allá del combustible a otros rubros? ¿Por qué no se han hecho las articulaciones necesarias con el gobierno colombiano para atacar en un nivel superior como una política de Estado, como usted bien lo señala, y tratar de detener este flagelo que está afectando tanto a la economía venezolana? Sin duda, Andrina, eso creo que es lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, y creo que en el marco de esta agenda binacional de paz con Colombia, el gobierno, el presidente Santos debe reflexionar, ¿no?, sobre todo esto que se ha creado y que ha venido atacando, ¿no?, específicamente la economía venezolana, empobreciendo el bolívar. Y además es importante, Andrina, que el presidente Santos y el gobierno colombiano debe velar, ¿no?, por cerca de 200.000 refugiados de facto que se han venido desplazando a Venezuela producto del conflicto armado, de la guerra que hay en Colombia y la difícil situación que hay en Colombia, y que estos han sido atendidos por el gobierno nacional. ¿Qué es lo que planteamos? Y es la propuesta que hemos venido recogiendo, debatiendo con la colombianidad aquí en Venezuela y algunos parlamentarios. Bueno, Andrina, que se establezcan políticas de Estado. Nosotros la mencionamos en una especie de la misión Gran Colombia, que plantea, entre otras cosas, la necesidad de cerrar la frontera para hacer, digamos, un inventario de la población colombiana que ha cruzado la frontera, ver en qué situación están, el estatus, si tienen cédula, la situación de los hijos que estudian en las escuelas nuestras, y saber de dónde vienen y qué hacían en Colombia antes de llegar al país, ¿no? Y creo que esta información va a ser muy importante para ordenar este tema, porque entonces se plantea que se establezca un fondo binacional, Venezuela-Colombia, para atender esa población, para poder apoyarlos con proyectos socioproductivos que permitan decirle, bueno, no vas a bachaquear, pero hay alternativas y el Estado plantea alternativas para que entonces pueda hacer una actividad importante en esa zona fronteriza de más de 2.200 kilómetros cuadrados. Pero además, Andrina, no solamente el Fondo Binacional, las políticas sociales de inclusión. El presidente ha anunciado correctamente una OLP social para atender, digamos, esa población, y creo que es importante que el gobierno, el presidente Santos, reflexione y puedan atender a sus connacionales, porque el país lo ha venido haciendo. No es que lo vamos a expulsar, ni mucho menos, Andrina, ni a deportar, pero creo que es justo, y esto se enmarca en una política humanista, como la ha planteado la Revolución Bolivariana, de atender esa importante población, además de incorporar la propuesta en el debate que el presidente lo ha hecho, la zona económica, ¿verdad?, en la zona fronteriza, las ciudadelas comerciales bolivarianas también para
darle, digamos, una opción y una alternativa al comercio que se puede desarrollar en esa zona, de modo que estamos hablando de una política de Estado, pero que es importante, ¿no?, que pasemos, Endrina, por exigir la nulidad, demandar la nulidad de la resolución número 8, que es la que realmente garantiza el soporte financiero para estas actividades que se han venido desarrollando en contra de la economía, que ha venido financiando... Para los que no conocen esta resolución número 8, ¿de qué se trata? Mira, es una resolución que fue hecha en el gobierno de Pastrana, año 2000, ¿no?, que creó la Asociación de Cambistas, o las llamadas casas de cambio, ¿no? En todo el eje fronterizo. En todo el eje fronterizo, ¿no? Que cuando el Banco Central establece una tasa de cambio oficial del bolívar versus el peso, por ejemplo, cuando está un bolívar a razón de 130 pesos, estas casas de cambio lo colocan a una nominación menor, un bolívar a razón de 10, 12 pesos, y esto sin duda es lo que hace atractivo el delito del contrabando, de extracción. Por eso es que decimos que mientras esto no se derogue, y es una opción, una salida que pueden impulsar la colombianidad en Venezuela y los colombianos del lado de Colombia, porque también es bueno decir que esto está afectando a la población colombiana en Venezuela. Cuando un colombiano ahorra 5.000 bolívares, Endrina, y lo va a enviar como remesa a sus familiares en Colombia, tiene que pasar por estos cambistas, y le están pagando mucho menos que lo que realmente debe pagarles, como establece el Banco Central de Colombia. De modo que es una decisión y una medida muy importante que va a cortarle el suministro, porque recuerda de que a partir de esto se ha venido financiando los campamentos de paramilitares, se están instalando en algunos estados, como el caso de Miranda, y bueno, creo que ya las evidencias de lo que últimamente ocurrió en el país revelan de que estamos ante la presencia, pues, de estas mafias muy poderosas que se sustentan en estos mecanismos para financiar sus acciones irregulares contra Venezuela. Precisamente usted está